Mali Jacobs tenía 15 años. Esto significa que estaba hormonal, desafiante y furiosa con su madre todo el tiempo. Linda, su controladora madre, siempre intentaba dictarle cada movimiento, diciéndole lo que debía y no debía hacer. Le disgustaban mucho las amigas de su hija y sus elecciones de moda. Linda daba mucha importancia a mantener una cierta imagen de su familia y trataba activamente de elevar su estatus por encima del residente medio de Northfield, MN. Quería que Mali fuera una de las chicas de moda en el instituto porque su madre no lo era. Ni una sola vez Linda preguntó por las prioridades de Mali, simplemente la ignoró. Ella siempre ha tenido claro lo que quiere en la vida. Nunca fue de las que preguntó por mi vida escolar. Intentó dictarle con quién debía relacionarse y entablar amistad, a pesar de que ella no tenía ni idea de quiénes eran sus mejores amigos. Aunt Molly sabía que su madre tenía buenas intenciones, también sabía que lo mejor de Linda nunca sería lo mismo que lo mejor de Mali. Estas características habían dañado gravemente su relación. Mali era una ávida amante de los deportes al aire libre. Para el debate y la orquesta, Linda le deseaba suerte. Mali estaba pensando en ponerse un aro en la nariz y se había perforado la oreja izquierda tantas veces como le cabía. Le encanta ser rebelde. Linda se negó en redondo a firmar los papeles que autorizaban la compra de uno en su nombre. Mali quería teñirse el pelo de azul y raparse a un lado, pero Linda le advirtió que estaría castigada durante semanas si seguía adelante con el plan. Pero el padre de Mali, Jem, o Jemmy, como era más conocido, era un tipo completamente tranquilo que aprendió muy pronto a no preocuparse por los detalles moleculares. Durante su infancia, había visto las dificultades de su mejor amigo Van con su padre. Su padre parecía ser el epítome de la hipocresía debido a su condición de cristiano renacido. Tal vez se tratara solo de su padre y no de los cristianos. Jemmy estaba aplazando su decisión al respecto. Contrariamente a la creencia popular, Van no podía llevar el peinado más largo y salvaje que se llevaba en el instituto. Su padre le hacía cortes de tripulación que parecían la cubierta de aterrizaje de un portaaviones con los lados afeitados un cuarto. Después de cortarse el pelo, Van tenía que soportar los insultos y comentarios groseros de los matones del instituto, lo que le llevaba a numerosas peleas, incluidas las que mantenía con Jemmy, que cubría las espaldas de Van y Jemmy las de Van. Como resultado de presenciar el impacto en Van, Jemmy creía que no valía la pena meterse en peleas por asuntos triviales, como el peinado, que no tendrían un impacto duradero. De hecho, Jemmy animaba a Mali a vivir su vida al máximo, siempre y cuando no se hiciera daño a sí misma ni a los demás, ni drogas, ni sexo, ni acoso, ni mentiras, ni trampas, etc. Jemmy era un tipo tranquilo, pero insistía en dos cosas: no mentir nunca y ser siempre leal. Cuando hablaba con Mali, le decía que tenía que expresarse, hablar claro y no guardar secretos porque arruinaban su carácter y su vida. La segunda pauta que establecía era la lealtad, que definía como ser sincero y fiel a la familia, a los amigos y a uno mismo. También decía que los secretos, si no se hablaban durante demasiado tiempo, hacían más mal que bien. Aunque era socio de un bufete de abogados especializado en derechos de autor de alta tecnología, lo que le mantenía muy ocupado, Jemmy siempre sacaba tiempo para asistir a los partidos de fútbol y softball de Mali, así como a cualquier actividad escolar en la que participara, porque era leal a sus principios y a su ética y a sus amigos, ayudándoles a tomar las mejores decisiones posibles y apoyándoles. Se aseguraba de pasar tiempo practicando senderismo, ciclismo, pesca, piragüismo y acampada con ella porque sabía que estaba creciendo demasiado deprisa para disfrutar de estas actividades con Jemmy. Su mujer, Linda, la acompañaba de vez en cuando, pero no solía participar en estas salidas, por lo que Mali y su padre mantenían una relación muy estrecha. Linda sentía envidia de su vínculo, pero no creía que Mali debiera aspirar a ser como ellos. Todos los miércoles, Linda les contaba a Jemmy y a Mali lo que pensaba hacer en su día libre: cocinar comida extra para guardarla para cuando estuviera ocupada, poner la casa en orden, tal vez incluso visitar a sus padres. Cuando Mali volvía a casa, solía encontrar a Dan, el hermano mayor de Jemmy, conduciendo su camioneta por la calle como si acabara de salir de casa. Cuando Mali le preguntaba a Linda si el tío Dan estaba por allí, Linda le decía que no, lo cual le parecía extraño, ya que si no, ¿por qué iba a estar su camioneta en su manzana? O que sí, lo que indicaba que Dan se había pasado por allí para hablar de un proyecto de jardinería en el que iba a colaborar,
para pedirle prestadas las herramientas a Jamie o para comprobar el paradero de este y poder hablar con él. Era todo un poco desconcertante, pero, de nuevo, su extensa familia era peculiar. Ese día, Mali empezó a sentir fuertes calambres sobre las 12:30 que atribuyó a su ciclo menstrual. Preguntó a su profesora si podía ver a la enfermera y consiguió convencerla para que la dejara salir por la tarde, como era su rutina habitual antes de la salida de Jamie a las 5:30 tras el entrenamiento deportivo. La hora de salida de Jamie podía oscilar entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Rápidamente le dejó un mensaje a su madre Linda en el móvil, diciendo: «Mamá, no me encuentro bien así que me voy del colegio». Tras intentar llamar de nuevo a su madre Linda sin éxito, decidió dejarle un mensaje de voz. «Aunque tengo intención de recorrer a pie la corta distancia de apenas 10 manzanas, esperaba que pudieras recogerme si recibías mi mensaje. Para volver a casa, utilizaré la ruta de la calle Maple. Le estoy muy agradecida». Después de caminar a casa, Mali notó el camión del tío Dan estacionado en la entrada al doblar la curva de su cuadra. Linda nunca le devolvió las llamadas, así que debe estar ocupada con algo. Es curioso cómo se enfada si no contesto a sus llamadas o mensajes de inmediato, pero cuando la llamo, no contesta en absoluto. Al subir las escaleras, Mali encontró la puerta cerrada, lo que le pareció algo inusual. En lugar de llamar al timbre, sacó las llaves y abrió la puerta. El primer piso estaba oscuro y silencioso, y cuando volvió a la cocina, tampoco encontró a nadie. Dejó caer la mochila y miró hacia el garaje, con la esperanza de que el tío Dan no estuviera rebuscando entre las herramientas del banco de trabajo, pero, para su decepción, estaba vacío. De vuelta a la casa, oyó gemidos y jadeos procedentes del dormitorio de sus padres. Intrigada, subió sigilosamente las escaleras y recorrió el pasillo hasta asomarse por el marco de la puerta. Linda, su madre, estaba de rodillas teniendo sexo con el tío Dan. Asustada y llorando, se alejó de la escena. No sabía qué hacer, pero a medida que se daba cuenta de la traición de su tío y su madre a su padre Jamie y a ella misma, se enfurecía cada vez más. Con un grito de «tramposos», Mali irrumpió en la habitación. «Tío Dan, te acostaste con la mujer de tu propio hermano, ¿cómo pudiste hacerle eso a nuestra familia? ¿Cómo os desprecio a los dos?». Dan y Linda miraron, confundidos de que hubiera alguien allí, y luego retrocedieron horrorizados cuando vieron a Mali filmándolos y gritándoles. Mali se dio la vuelta y bajó corriendo las escaleras. Linda gritó: «¡Oh Dios, no! Mali, no. Te ruego que vuelvas. Lo que piensas está mal. ¿Podrías por favor venir aquí y hablar conmigo, Mali?». Liberándose del agarre de Dan, Linda corrió por el pasillo persiguiendo a Mali. Sin embargo, Mali fue demasiado rápida y salió corriendo por la puerta principal antes de que Linda pudiera abandonar el rellano de la escalera. En un arrebato de ira, Linda se volvió hacia Dan y le dijo: «Vístete y arranca el camión. Tenemos que atraparla. Tenemos que convencerla de que no se lo cuente a Jamie. Lo destruirá y moriremos los dos. Date prisa. Por favor, dime lo que he hecho». Dan gritó: «Vale, puedes llorar y atormentarte por la culpa más tarde, pero vístete y vámonos», mientras ella rompía a llorar. Después de correr por los patios traseros de las 3 manzanas siguientes, Mali llegó al final de su bloque, en el lado opuesto de la calle. La incertidumbre la invadió. Al bajar la mirada, encontró a Linda llamando a su móvil. Ignoró la llamada hasta que se silenció y volvió a hacer lo mismo. Ella no contestó y la llamada fue al buzón de voz. Los 9 kilómetros de senderos naturales junto al arroyo eran su punto final, así que decidió correr 1,5 kilómetros hasta allí. Tenían un lugar de descanso favorito en el terreno elevado junto a la orilla del arroyo, y ella y su padre solían caminar y correr por esos senderos. Había un pequeño trozo de hierba vallado del sendero detrás de 5 enormes álamos. Estos árboles eran como nuestros árboles para ella y papá, y jugaban a ir de excursión para ver quién llegaba antes a ellos. Cerca de los árboles, Mali se arrodilló, apoyó la cabeza en su regazo y se echó a llorar. ¿Por qué su madre trataba así a su padre y a ella? ¿De qué manera podía la mujer del tío Dan engañar a su hermano Jamie? Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sollozaba incontrolablemente. Las llamadas de su madre seguían sin contestar porque no tenía ningún interés en hablar con ella ni en ese momento ni en el futuro. Cuando se enfadaba, siempre acudía a su padre en busca de ayuda.
Linda ya había intentado llamar a Mali varias veces, pero no obtuvo respuesta. El mensaje de voz de Mali, que estaba enferma y quería salir del colegio y encontrar quien la llevara, estaba visible y ella lo cogió. Linda acariciaba a Dan en el autocar mientras entraban las llamadas. Optó por ignorarlas, asumiendo que Jamie probablemente solo estaba comprobando y que no quería que la llamada de su marido la interrumpiera. Soy estudiante. Aunque no hay mucho de eso aquí. Había un secreto que traía una emoción extra a su vida y parecía que no podía decir que no a la combinación de culpa, pasión y la adrenalina de hacer algo mal. A espaldas de Jamie y todos los miércoles de las últimas 10 semanas, había estado teniendo una aventura con Dan. Se dio cuenta de que tenía que terminar. Se dio cuenta de que estaba interfiriendo en su relación con su familia. Se dio cuenta de que si su marido se enteraba, su matrimonio sufriría mucho. Sin embargo, le faltaba valor para poner fin a su relación y revelar su verdad, lo que la ponía en peligro. Como ya no le importaba a nadie, se decía a sí misma que era su tiempo a solas y que no haría daño a Jamie. A pesar de la carga emocional que supuso para sus relaciones familiares, ya fuera por sus acciones o por la culpa que sentía, se negó a que afectara a su matrimonio. Vaya, si se hubiera obligado a considerar las consecuencias. Qué imbécil arriesgarse a perder todo lo que le importaba. Lo que había hecho la había hecho detestarse aún más. Tal vez su odio a ser atrapada era su única emoción. Temía tener que ahondar en sus motivaciones para correr semejantes riesgos, pero por el momento carecía de tiempo para estudiarlo todo. Cuando su hija la acusó de ser una tramposa y de huir, se dio cuenta de que sus actos podían perjudicar a muchas personas, incluida ella misma. Cómo permitió que esto sucediera seguía siendo un misterio para ella. Aunque sabía que su aventura estaba haciendo fracasar su matrimonio, no podía evitar dejarse llevar por los intensos sentimientos de pasión y excitación que le provocaba, a pesar de que quería a Jamie y a Mali más que a nada en el mundo. Pero ahora no podía soportar contemplar las consecuencias para sus seres queridos o la posibilidad de que acabara de traicionar al hombre y a la hija que le importaban, provocando su propia muerte. Como contarle a Jamie lo que había presenciado le arruinaría, siguió llamando febrilmente al teléfono de Mali y dejándole mensajes en los que le suplicaba que hablara con ella en su lugar. Tras seguir desoyendo la llamada de Linda, Mali decidió finalmente ponerse en contacto con su padre. Al segundo timbrazo, él contestó cuando ella lo llamó. «Hola, mujercita rebelde. ¿Qué te pasa? ¿No estás en el colegio? ¿Estás bien?», preguntó Jamie, con la voz temblorosa de preocupación al oír el aparente malestar de su hija. «Mali, ¿qué pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás herida? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu madre? Papá, por favor, ven rápido. Te necesito. Estoy en los árboles. No se lo digas a mamá y no atiendas ninguna llamada suya antes de llegar a mí. Por favor». «Mali, ¿por qué? ¿Tú y Linda tuvieron una gran pelea? ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Solo hazlo, papá. Solo ven rápido. Sin llamadas a o de mamá. Por favor, solo hazlo. Estoy bien, pero te necesito ahora. De acuerdo, quédate ahí y no te muevas. Estaré allí en 20 minutos. Jimmy salió corriendo de su despacho y, en lugar de dar explicaciones a Beth, su administradora ejecutiva, se limitó a decirle: «Me voy hoy. Tengo un cliente con un problema, así que tengo que irme. Mañana te cuento todo». Los socios se merecen un pequeño lujo para compensar las largas horas de trabajo y el estrés, así que salió corriendo del edificio y se dirigió a su todoterreno Porsche. Vio que el número de Linda estaba en su móvil cuando empezó a sonar de nuevo. Al igual que le había dicho a Mali que no lo haría, permaneció en silencio. Se detuvo y volvió a sonar en un instante. Con las prisas por llegar al centro natural al otro lado de la ciudad, dejó pasar la llamada al buzón de voz y salió a toda velocidad en el Porsche. Con traje, corbata y ropa formal, saltó del coche en cuanto entró en el aparcamiento y corrió por el sendero hasta llegar a los árboles. Subió corriendo por la orilla y entró en la pequeña casa del árbol, donde encontró a Mali sollozando y acurrucada en un ovillo. Su cuerpo temblaba de sollozos mientras se arrojaba a sus brazos, abrazándolo con fuerza. «Mali, por favor, ¿qué te pasa?», le suplicó. Después de frotarle el pelo y la espalda durante 3 o 4 minutos, por fin se durmió. Le preguntó a Mali: «Mali, ¿estás herida? ¿Qué te pasa?
¿Habéis discutido mamá y tú? Mientras hablaba, su teléfono, que estaba en el suelo, recibió otra llamada y él reconoció que era de Lenda. Al descolgarlo, observó también que Lenda había dejado 10 llamadas perdidas. Justo cuando el suyo había dejado de sonar, empezó a sonar el de ella, y era Lenda. Antes de que pudiera contestar, Mali le suplicó: «No, papá. No contestes. Tenemos que hablar. Papá, no sé qué hacer. Siempre me dijiste que dijera la verdad. Que fuera leal a la familia. Que no guardara secretos porque te comen por dentro. Pero, ¿y si la verdad es peor? ¿Y si la verdad destruye a la gente? ¿Qué pasa entonces, papá? Mali, puedo ver que estás claramente angustiada y dolorida. Es mejor sacar las verdades feas y el dolor a la luz donde tu familia y amigos puedan ayudarte, puedan apoyarte y puedan afrontarlo. Vale, papá. Papá, lo siento mucho. ¿Te ha llamado mamá? Si es así, ¿te ha dejado un mensaje de voz? Por favor, reprodúcelo». Jamie la miró extrañado antes de sacar su teléfono para reproducir el mensaje de voz de Lenda. «Jimmy, tengo que hablar contigo. Mali y yo nos hemos peleado y se ha escapado. Está claramente enfadada, y no creo que sepa qué ha pasado para que esté tan alterada. Estoy tratando de encontrarla. ¿Podrías darme una pista de dónde podría estar, o podrías llamarla y decirle que me llame? Jimmy, por favor, entiende que mi amor se limita a ti y a Mali, y siempre será así». Jimmy dejó eso a un lado y miró a Mali. Al oír el mensaje, Mali emitió un gruñido desdeñoso. Tras decirle a Jamie que reprodujera su buzón de voz, procedió a reproducir el primer mensaje de Lenda, que contenía sus sollozos y lo siguiente: «Mali, no es lo que piensas. No es nada, solo un acto inofensivo y sin sentido. Por favor, llámame y háblame de ello antes de hacer ninguna estupidez. Por favor, habla conmigo antes de hablar con tu padre». En respuesta, Mali reiteró: «Sí, claro. Solo un acto inofensivo». Tras un momento de confusión, Jamie preguntó: «¿Qué pasa, Mali?». Mali respondió tranquilamente: «Papá, ten paciencia conmigo. Pongamos el siguiente mensaje de voz de mamá». Con una mezcla de súplica y ruego, Lenda suplicó a Mali, diciendo: «Mali, por favor, habla conmigo. No se lo digas a nadie, especialmente a tu padre. Lo destruirá a él y a nuestra familia. ¿Sabes qué, mamá? ¿La has tomado conmigo porque estoy arruinando a la familia? ¡Qué sarta de estupideces! Hay que tener tanta cara para tomarla conmigo». Mali escupió furiosa, mientras Jamie se mostraba realmente perplejo. Y añadió: «Mali, tienes que decirme qué está pasando. Escúpelo». Mali respondió: «Papá, ¿estás seguro? Ya la has oído, va a destruir nuestra familia, aunque creo que mamá ya lo ha hecho de todas formas. Mali, vamos. Dime qué está pasando». «Has llegado hasta aquí y no me lo has dicho», replicó Jamie, fijando su mirada en ella. «Lo siento mucho, papá. No me sentía bien en el colegio, así que decidí volver a casa y llamé a mamá varias veces para que me llevara, pero su teléfono estaba apagado. Caminé hasta casa y la camioneta del tío Dan estaba en la entrada. La puerta principal estaba cerrada, así que la abrí y entré y no había nadie en el primer piso y entonces oí ruido procedente de tu dormitorio, así que subí tranquilamente. Lo siento mucho por ti, por mí y por nuestra familia, papá. Toma, será mejor que veas este video, supongo». Le dio el teléfono a su padre, apoyó la cabeza en las rodillas y empezó a llorar en silencio una vez más. Al pulsar Jamie el botón de reproducción, todo el horrible y perturbador incidente que Mali había visto se desarrolló ante sus ojos y oídos. No duró mucho antes de que Mali gritara de dolor y terminara humillando verbalmente a Lenda y Dan, haciendo que terminaran su apasionado abrazo. Era doloroso ver las expresiones de sus caras al contemplar a Mali de pie en la puerta. Los sentimientos de placer, que pasaron rápidamente, se mezclaron con el shock, el miedo, la vergüenza, el remordimiento y la ira. Todo ello se unió en apenas 5 segundos para formar un análisis de las emociones humanas. Además de colgar el teléfono, Jamie se arrodilló y empezó a llorar. Se abstuvo de continuar diciendo: «¿Por qué? Dios, ¿por qué? ¿Cómo ha podido hacernos esto? Y con mi hermano. ¿Cómo han podido traicionarme así y faltarme al respeto así?». Al acercarse más a él, Mali le pasó el brazo por el hombro y se disculpó diciendo: «Lo siento mucho,
papá. Siento la misma traición y conmoción. No quiero volver a ver a ninguno de los dos. Los odio por hacernos esto, por hacerte esto a ti y por destrozar a la familia. Después de tanto tiempo, Linda seguía sin tener noticias de Mali ni de su marido. Se puso en contacto directamente con su despacho, pero la auxiliar administrativa solo pudo informarle de que había tenido que salir corriendo para reunirse con un cliente y no volvería hoy. Además de ofrecerse a tomarle el recado, le dijo que le llamaría para decirle que su mujer le rogaba que hablara con él. Tras un tenue no, Linda terminó la llamada. Después de que Dan y Linda abandonaran su plan de utilizar el camión de él para buscarla, condujo de vuelta a la casa y se detuvo en la entrada. Parecía poco probable que Mali hubiera vuelto, la casa estaba a oscuras y el coche de Jamie no estaba allí. Dan la miraba fijamente y dijo, «Bueno Linda, espero que Mali no haga nada imprudente y tonto. Espero que no hable con Jamie, sabes que nunca nos perdonará por esto. Supongo que tengo que llegar a casa antes de que Amanda se pregunte dónde estoy y supongo que voy a mantener la cabeza baja y ver qué pasa. Maldita sea, ¿por qué fuimos tan tontos?». En medio de su llanto incontrolable y de su dolor, Linda lo miró. «Escucha, Dan, necesito algo de tiempo para ordenar mis pensamientos antes de contárselo a Mali. Necesito hablar con ella antes de que Jamie se entere. Necesito convencerla de que todo esto es una farsa, que nuestras vidas se arruinarán si se lo cuenta a Jamie». Con eso, marcó el número de Mali de nuevo, y la llamada fue directamente al buzón de voz. Rompió a llorar, «Mali. Mali, lo siento mucho. Por favor, entiende que esto no significó nada y que se acabó. Por favor, llámame antes de hablar con nadie. Por favor, no se lo digas a Jamie, nos destruirá a todos». Después de eso, Linda salió del vehículo y se dirigió hacia el interior de la casa. Aunque sabía que nadie respondería, llamó a Mali a gritos. Se dirigió rápidamente al dormitorio principal, quitó las sábanas viejas, recogió la ropa que se le había caído al suelo y la cambió por otra nueva. Tras la marcha de Dan, 10 semanas atrás, este se había convertido en su ritual de los miércoles por la tarde. Sollozaba sentada en la cama. Por eso lo hacía. «No veo el sentido de poner en peligro mi matrimonio y el respeto de mi familia por esto». Aunque lo pensara un poco, Dan no le caía bien. Él no era amado, eso es seguro. Aunque sus sentimientos por Jamie nunca se habían desvanecido, al reflexionar sobre sus actos se dio cuenta de que había empezado a distanciarse emocionalmente de él y de su hija Mali. ¿Por qué criticaba tanto a Mali? ¿En qué momento dejó de comunicarse con Jamie de forma sincera y cariñosa? ¿Cuándo fue la última vez que conectó de verdad con él, le hizo el amor o le demostró algún tipo de afecto? Estaba completamente loca. Ella lo consideró seriamente. «Supongo que se debe más a la emoción de hacer algo secreto y personal para mí, lejos de las miradas indiscretas de mi familia. El hecho de que fuera completamente incorrecto aumentaba el entusiasmo. Mi vida es muy aburrida y sentía que ya no le importaba a nadie». Debido a la actitud de Linda, Mali se había distanciado de ella y había puesto fin a su relación, antaño cálida y cariñosa. Tener un agitado trabajo legal que le dejaba poco tiempo para ella le daba a Jamie toda la emoción que necesitaba. Pasaba el poco tiempo que tenía con Mali, que se había distanciado emocionalmente de él. Había intentado preguntarle a Linda sobre las deficiencias de su vida sexual y si les vendría bien acudir a un consejero, pero ella había dejado de responder. Le aseguró que todo iba bien, pero ella declinó su oferta. Parecía que Jamie no la requería y su reacción fue distanciarse emocionalmente de ella. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que era su propia responsabilidad. Dan le dijo que estaba buena y era guapa y que la necesitaba. Amanda, su mujer, no le proporcionaba el consuelo y el afecto que había experimentado con Linda. Además, no recibía mucho amor en casa, ya que Amanda estaba de 6 meses con su segundo hijo. Su flirteo se convirtió en besuqueos y caricias, y luego parecía inevitable que siguiera el sexo. Él no paraba de hablar de lo encantadora y deseable que era ella. Linda recordó la expresión de Mali, que era una mezcla de angustia, agonía, desdén y traición. No sintió más remedio que darle la razón a Mali cuando la calificó de tramposa. Entonces también le vino a la mente Amanda. Con respecto al vínculo entre Dan y Jamie. En relación con ambos conjuntos de padres. ¿Por qué he tardado hasta ahora en darme cuenta de lo terrible y doloroso que ha sido?
Arruiné mi vida y no pensé ni un segundo en las razones que había detrás ni en las posibles repercusiones. Acurrucada en posición fetal en la cama, sollozó incontrolablemente hasta que la venció un sueño agitado. Jimmy y Mali se habían limitado a quedarse entre los árboles, intercambiando sollozos y palabras aquí y allá. Mali comentó: ¿qué vamos a hacer, papá? Jimmy respondió: Mali, no sé qué debemos hacer. Tengo tanta rabia y sentimientos de dolor por haber sido agraviado por las mujeres que amé y con las que compartí mi vida. Pero también, por el hermano mayor con el que había crecido y pensé que siempre me cubriría las espaldas. Y ahora tú también estás en medio de este lío, sabiendo que nuestra vida familiar nunca volverá a ser la misma. No sé si puedo siquiera mirar a Lenda, mucho menos perdonarla. Pero es tu mamá, y siempre necesitarás tener una relación con ella, aunque ahora te parezca difícil de entender. Pero por ahora, vayamos a buscar una habitación de hotel e intentemos calmarnos, descansar esta noche y enfrentarnos a lo que sentimos mañana. Entonces hicieron el viaje al centro y reservaron una suite en el Hilton. Jimmy planeaba informar a la oficina de la escuela de que Mali se encontraba mal y trabajar desde la suite mañana. Después de unos días así, podrían pensar qué hacer el próximo fin de semana. Suponiendo que Lenda realmente fuera a trabajar mañana, Jamie se dirigiría a casa y reuniría suficiente ropa y artículos de aseo para que les duraran 3 o 4 días mientras pensaban qué hacer. Además, Jamie informó de la situación a su amigo Jack Wilson, el fiscal del distrito de la ciudad, llamándole por teléfono. Sabiendo que Mali estaba con Jamie y que pronto se pondrían en contacto con Lenda, le preguntó a Jack si podía suprimir la denuncia de desaparición y no hacer nada, ya que era probable que su mujer la presentara en los 2 días siguientes. Jack consintió a regañadientes, pero solo hasta el próximo lunes. Jamie necesitaría consultar con Lenda y hacer los preparativos antes de esa fecha. Jimmy y Mali se dirigieron al Hilton, donde pidieron hamburguesas y patatas fritas al servicio de habitaciones. Después de eso, se durmieron en sus camas separadas, encendieron la televisión y miraron sin pensar hasta que el sueño finalmente los adormeció, aunque solo fuera por un rato. Sobre las 10 de la noche, Lenda se despertó y vio que ni Mali ni Jamie le habían devuelto las llamadas. No, pensó para sí. Jamie habría llamado o se habría ido a casa hace mucho tiempo si lo hubiera sabido. Por favor, dime lo que he hecho. Tanto el móvil de Jamie como el de Mali saltaron directamente al buzón de voz cuando intentó llamarles de nuevo, lo que sugería que ambos estaban apagados. Jamie recibió un mensaje de texto que decía: Jamie, supongo que lo sabes. Pero que sepas que no significaba nada y que solo te quiero a ti. Lo siento mucho, pero tienes que hacerme saber que Mali está a salvo y tienes que venir a casa y hablar conmigo. Por favor, déjame explicarte. No sabía cómo o qué decirle a Jamie. ¿Le interesarían los detalles? ¿Se imaginaba un mundo en el que no hubiera ocurrido aquel desliz? Empezó a formular su relato y a prepararse para contarle su historia. Cuando a medianoche aún no había tenido noticias de nadie, intentó dormir un poco bajo las sábanas. Sollozaba incontrolablemente, incapaz de conciliar el sueño, y albergaba un profundo remordimiento por el dolor que había causado. A primera hora de la mañana, Jamie y Mali se dirigieron al desayuno buffet del Hilton. Jimmy envió un mensaje de texto a los profesores de Mali para informarles de que no llegaría hasta dentro de 2 días. También se puso en contacto con su jefe para informarle de que trabajaría a distancia, utilizando su teléfono móvil y su ordenador cuando fuera necesario, pero pidiéndole que no se pusiera en contacto con él a menos que surgiera una emergencia. Mali le miraba fijamente. Mali, siento mucho que hayas visto lo que has hecho y que te hayas visto arrastrada a esta terrible situación. Supongo que vas a entrar en la edad adulta y en todos los problemas que la vida te puede deparar antes de lo que yo hubiera esperado. Aquí estás con 15 años y me temo que ahora vas a ver desde una perspectiva adulta lo importantes que son esas cosas que te he estado predicando. La lealtad, la honestidad, la verdad. Ser fiel a tu moral y a tu ética. Como puedes ver, hay cosas feas en la vida que te van a llegar, pero tienes que hacer todo lo posible por vivir según tu propio código del bien y del mal. Mamá, por la razón que sea, ha tirado ese código por la puerta con sus acciones con tu tío Dan, y una vez que la confianza y el engaño están hechos, no se pueden deshacer. Voy a tener que considerar qué acciones tomar y supongo que ya que estás atrapado en medio de esto,
Voy a dejar que sigas adelante y estés conmigo en cada paso del camino y ayudes a decidir qué será de nuestra familia a partir de aquí. Para empezar, voy a llamar a Dan ahora mismo y averiguar qué demonios está pasando. Dan contestó a la llamada de Jamie, pero colgó rápidamente y dijo, espera, Jamie. Tengo que salir para no molestar a Amanda. Acabamos de salir de la cama. Jimmy se apresuró a bajar las escaleras y salir al porche, donde gritó, ¿qué pasa, Jamie? La frustración de Jamie salió a la luz y declaró, ¿cómo que qué pasa? Será mejor que me digas qué está pasando. Quiero que me digas sinceramente, sin secretos, ¿por qué, cuándo y cuánto tiempo te acostaste con mi mujer? Dan se sentó al teléfono y dijo, Jamie, lo siento mucho tío. Simplemente ocurrió y una vez que empezamos, seguimos volviendo a por más. Pero no se trataba de ti, Jamie. Y no es que estuviéramos enamorados o interesados el uno en el otro, era estrictamente sexo. Fue solo alivio físico y una breve sensación de satisfacción. Lo siento, Jamie, pero realmente no significó nada para ninguno de los dos. Jimmy, ¿has hablado con Linda? Creo que deberías hacerle esas preguntas. Te estoy preguntando a ti, imbécil. ¿Cuánto tiempo? Mientras Dan continuaba tímidamente, las últimas 10 semanas, Jamie. Todos los miércoles, siempre en tu casa. James dijo, ¿por qué? ¿Por qué me traicionas así? En palabras de Dan, Jamie, no fue por ti. Simplemente sucedió así. No estaba teniendo mucho sexo debido al embarazo de Amanda, y deseaba tanto a Linda que empecé a acosarla y al final conseguí que me besara, y una cosa llevó a la otra, y luego acabamos en la cama. Lo siento mucho. Tienes que perdonarnos y podemos superar esto, Jamie. Los dos te queremos y no queremos que te hagan daño ni que tu familia se rompa. ¿Hablas en serio? Escucha, así son las cosas entre nosotros. No volveré a hablar contigo ni a visitarte. Si te veo, mejor que corras porque te voy a patear la cara y las pelotas. Ya no eres un hermano para mí y nunca volveré a sentir lo mismo por ti. Dan empezó a disculparse y a rogarle a Jamie que fuera razonable y no dejara que eso arruinara su relación. Jamie, no significó nada, solo fue sexo. Jimmy terminó la llamada y resolvió no volver a hablar con Dan después de eso. Significó todo para mí, Dan. Has destruido mi matrimonio, mi confianza, mi fe y mi vínculo contigo y con Linda. ¿Tienes idea de lo que le hizo a Mali ver eso? Así que no me digas que no significa nada. Lo que significa es que ninguno de ustedes nos respetó o amó lo suficiente como para no ponernos en el peor dolor posible. El jueves y el viernes, Mali y Jamie trabajaron desde la habitación del hotel mientras comían del servicio de habitaciones, descansaban de vez en cuando, veían la televisión y daban pequeños paseos al aire libre para tomar el fresco. Linda seguía llamando, pero nadie cogía el teléfono ni comprobaba su buzón de voz. Preocupada, pero sin saber cómo ponerse en contacto con ellos, Linda esperó ansiosa. También había intentado ponerse en contacto con Dan por teléfono, pero él no respondía y nunca le devolvía las llamadas. Al borde de la desesperación, el viernes por la tarde se dirigió a la comisaría para denunciar la desaparición de una persona. Según ella, mi hija se ha escapado y quiero presentar una denuncia por desaparición y solicitar su ayuda para encontrarla. El agente encargado comenzó a tomarle los datos y, tras obtener su nombre, el de su hija, el de su marido y su dirección, le pidió que esperara unos minutos antes de pasar a las oficinas traseras. El fiscal Jack Wilson salió unos minutos más tarde para hacer su presentación. Invitó a Linda a sentarse y la acompañó a una sala de interrogatorios. Hola, me llamo Jack Wilson y soy amigo de su marido Jamie. Quería informarle, señora Jacobs, de que Mali está bien. Está con Jamie, y él me llamó para decirme que usted podría estar interesada en presentar una denuncia por desaparición. Hicimos un trato para que él tuviera el fin de semana para ponerse en contacto con usted antes de que tomáramos cualquier acción sobre el informe. Mali y Jamie están a salvo, y esa es toda la información que tengo por ahora. Se pondrá en contacto, y si no lo hace el lunes por la mañana, iniciaré una acción policial. Luego le dio su tarjeta y le indicó la salida. Cuando se levantó y la acompañó a la salida, ella pudo percibir su mirada irrespetuosa y supuso que Jamie le había contado la historia. Al darse cuenta de que no ganaría una discusión con Jamie, que tenía muchos amigos que le apoyarían, se dirigió a su coche, subió y empezó a llorar de nuevo. De vuelta en el Hilton,
Jamie miró a Mali y le dijo, supongo que deberíamos hablar con tu madre y asegurarle que estás bien. ¿Te gustaría tener esa conversación con ella? A lo que Mali respondió, no, papá. No creo que quiera volver a tener esa conversación con ella. No tengo palabras, ni una explicación ni una disculpa compensarían lo que ha hecho. Si te dijera la verdad, ¿cómo podría saberlo? No puedes volver a confiar en ella. En estos momentos, Mali y yo nos sentimos traicionados, conmocionados y disgustados. Sin embargo, con el tiempo, el dolor disminuirá y tendremos que elegir entre intentar arreglar nuestra familia o seguir adelante. Creo que sería prudente que la visitáramos en su residencia, le ofreciéramos la oportunidad de confesar la aventura honestamente y luego tomáramos una decisión. Para prolongar nuestra estancia en el hotel, necesitamos como mínimo más ropa y productos de higiene. Prepara tus libros y tu mochila, ya que tienes que volver al colegio el lunes. Te diré una cosa, podemos aprovechar que hoy es domingo para ir allí y escuchar su versión de los hechos. Después, podemos decidir si nos quedamos o hacemos las maletas y nos vamos. Le debemos la verdad sobre lo que pasó, por qué y por cuánto tiempo. El domingo por la mañana, Mali y Jamie llegaron a la casa y entraron por la puerta principal. La casa estaba oscura y silenciosa, a excepción de la cocina, donde encontraron a Linda sentada en la isla, sorbiendo café y mirando fijamente su taza. Parecía 10 años mayor que la última vez que la vio, las manchas rojas le inflaban la cara, el maquillaje de los ojos se le había disuelto parcialmente en lágrimas que aún no se había quitado ni repuesto, y su pelo despeinado y sin lavar era un espectáculo para la vista. Al verlos, saltó de su silla y corrió alrededor de la isla, tratando de apresurarse hacia Mali para abrazarla. Jimmy siguió el ejemplo de Mali y caminó alrededor de la isla para evitar el contacto visual con su madre. Linda, hemos vuelto para tener una discusión contigo sobre lo que hiciste y por qué crees que lo hiciste, comentó Jamie. Lo que Mali presenció y grabó en esa cinta nos ha causado a ambos un sufrimiento inimaginable. Has traicionado nuestra confianza y nuestro amor, y no sé si habrá recuperación. Te mereces una oportunidad para explicar tu punto de vista, y pienso hacerlo. Lo siento mucho, dijo Linda, cogiendo un Kleenex para secarse el goteo nasal y unas gotas de lágrimas, antes de mirar a los dos. Tengan la seguridad de que no tiene nada que ver con ustedes ni con su relación. No merece la pena perderos a ninguno de los dos, ya que os quiero con todo mi corazón. No tuvo ninguna importancia, Jamie, solo fue sexo. No volverá a pasar, fue la única vez. Ya pasará. No arruines nuestro matrimonio por un pequeño desliz. Mintió, apartándose de Jamie, que parecía estar a punto de desmayarse cuando ella pronunció aquella falsedad. Mientras Mali salía de la cocina, Jamie levantó la vista y comentó, supongo que vamos con el plan B. Con esas palabras, Mali cogió su mochila, recogió sus cosas y subió a su habitación. Jimmy miró a Linda mientras Mali se marchaba. Exclamó, así que vas a utilizar todos los trucos habituales en lugar de decirme la verdad. Fue sexo sin sentido, no significó nada. Y por cierto, tus divagaciones sobre que fue la primera y única vez me demuestran que no tienes ningún problema en mentirnos y engañarnos. He hablado con Dan y sé que esto ha estado sucediendo durante 10 semanas y no puedo superar ese video en el que se te ve totalmente metida en el sexo con él y menospreciándome mientras lo haces. Entonces, ¿a quién debo creer ahora, a ti o a Dan? Sé que eres tú, y sé que no conseguiré ninguna verdad o comprensión hablando contigo. Le he dicho a Dan que está muerto para mí y que no volveré a verle ni a hablar con él. No es tan fácil hacer eso contigo, pero en este momento es lo que siento. Y no me hables de tirar por la borda nuestro matrimonio por un error. No fue un error, fue una aventura continua que no habrías parado si Mali no te hubiera descubierto. Y parecía que solo te sentías mal por el hecho de que te atraparon. No por el hecho de que traicionaste y faltaste al respeto a tu familia y lo hiciste con mi hermano y nada menos que en mi cama. Así que no me hables de tirar por la borda el matrimonio cuando tú lo tiraste por la borda la primera vez que empezaste a flirtear y a tener una relación emocional y luego sexual con Dan. ¿Cómo crees que tu hija de 15 años afrontará el hecho de presenciaros a los dos teniendo un comportamiento tan inapropiado? Preferiría asfixiarte a mirarte fijamente en este momento. Jimmy giró rápidamente sobre sus talones y corrió escaleras arriba hacia el dormitorio principal. Trágicamente, Linda se derrumbó en el suelo, con los sollozos corriéndole por las mejillas.
Intentó convencerle de que la aventura había durado poco tiempo y que debía perdonarla inventando pruebas sobre el tiempo que había durado. Nunca lo había visto tan furioso, y empezaba a preguntarse si ella, su marido y su hija podrían reconciliarse algún día. ¿Cómo no se dio cuenta de que su traición les causaría tanta angustia y sufrimiento? La visión de su angustia la dejó atónita. Jimmy y Mali bajaron unos minutos después, con las maletas a rebosar. En silencio, Jamie se quitó el anillo de casado, lo dejó sobre la encimera y se marcharon. Haciéndose un ovillo y sollozando, Glenda no hizo otra cosa que permanecer en el suelo de la cocina. Antes de regresar al Hilton con Mali, Jamie empezó a buscar en internet casas que le resultaran convenientes por su proximidad a la escuela y a su lugar de trabajo. Al final del día, tras ponerse en contacto con varias agencias de alquiler, había conseguido un contrato de 6 meses en un apartamento relativamente nuevo de 2 dormitorios y 2 baños con una cuidada zona de piscina y spa, barbacoas y mesas, y una sala de ejercicios. Después de dejar a Mali en el colegio a la mañana siguiente, Jamie volvió al hotel para hacer el check-out y trasladar su pequeño armario y otras pertenencias al piso. Como solo estaba a 6 manzanas a pie del colegio, le aseguró a Mali que llegaría a tiempo para que ella pudiera asistir a su sesión deportiva extraescolar y luego volver andando a casa. En cuanto Jamie puso un pie en la oficina, se puso en contacto con sus asesores financieros para iniciar el proceso de división de sus cuentas corrientes, de ahorro y antes de impuestos combinadas en 2 cuentas individuales, una a nombre de Jamie y otra a nombre de Glenda. Posteriormente, concertó una cita por la tarde con un prestigioso abogado de divorcios con el que ya se había puesto en contacto. Inmediatamente convocó al director financiero y al abogado corporativo de su bufete y les pidió que empezaran a diseñar un plan para salvaguardar su participación en la empresa y reducir la cantidad de fondos ROT después de impuestos y 401(k) antes de impuestos que podrían distribuirse a su esposa. Ya había reservado dinero para los gastos universitarios de su hija, así que sus planificadores financieros volvieron a ponerse en contacto con él para decirle que podía transferir una parte significativa de sus ahorros conjuntos y cuentas de inversión a un fideicomiso para su educación, protegiéndolo de ser dividido en un acuerdo de divorcio. Además, designó a Mali como única beneficiaria de su póliza de seguros y otorgó a sus padres la potestad de tutelar a su hija en caso de que él falleciera antes de que ella cumpliera los 18 años. Al cabo de 10 días, había preparado un plan para el divorcio y había hecho todos los cambios financieros necesarios. Mientras esperaba noticias de Jamie, dio instrucciones a su abogado para que empezara a preparar los papeles del divorcio, pero que esperara a notificarlos. Linda había estado suplicando a Mali y Jamie durante los últimos 10 días por teléfono y mensajes de texto que mantuvieran una conversación, asistieran a terapia familiar y regresaran a casa. A los guardias de seguridad de la oficina de Jamie les dijeron que no la dejaran entrar. Mali había informado al vicedirector del colegio del problema y había conseguido convencerle de que a ella tampoco se le debía permitir la entrada al recinto escolar. Casi al mismo tiempo, Mali recibió un mensaje de los padres de Glenda. Mali estaba perpleja por el mensaje de voz que le habían dejado después de llamarla. Todo se reducía a lo siguiente: no tenían ni idea de por qué Mali y Jamie estaban actuando de forma tan cruel con su hija, y no podían entender cómo podían ser tan desalmados como para abandonarla y negarse a comunicarse. Mali pensó que sería buena idea ponerse en contacto con los padres de Jamie para saber si tenían alguna noticia. Cogió el teléfono y preguntó: «Hola abuela, ¿cómo van las cosas? ¿Has estado en contacto con la familia y qué hay de nuevo? Sé que hace unas semanas que no te vemos». En realidad, nada era nuevo, aseguraban. Estaban impacientes porque Dan y Amanda dieran la bienvenida al mundo a su nuevo hijo. Según ellos, preguntaron a Glenda, Jamie y Mali si querían desayunar con Dan y Amanda el próximo sábado. Mali se dio cuenta enseguida de que su familia ignoraba por completo lo que estaba ocurriendo. Evidentemente, Glenda había mentido a sus propios padres sobre lo sucedido, y parece que Dan evitaba hablar con Amanda o con sus padres a menos que fueran muy tolerantes. Más tarde esa noche, en el apartamento de Jamie, Sherry, la hermana de Glenda, le llamó para reprenderle por secuestrar a Mali y abandonar a Glenda por una disputa trivial sobre las actividades extraescolares y los amigos de Mali. «¿Cómo has podido ser tan cruel, Jamie? No parece propio de ti en absoluto».
Jimmy simplemente mencionó que él y Linda tenían algunas preocupaciones personales que requerirían algún tiempo para resolverse. El padre de Linda llamó 20 minutos más tarde con básicamente las mismas noticias. No entiendo cómo puede ser tan despiadado como para ir tras unas pequeñas peleas. Y antes de que la noche llegara a su fin, los padres de Jamie llamaron a Linda, Jamie y Dan para ver si les interesaba ir a almorzar. ¿Dan está bien? Ha hablado con Amanda, quería saber Jamie. Según ellos, Dan afirmaba que Jamie estaba furioso con él por haberse quedado con las herramientas que le había prestado, y los dos discutieron y dejaron de comunicarse a consecuencia de ello. La madre de Jamie le dijo, Dan, tienes que madurar. Las peleas con familiares por asuntos insignificantes como la pérdida de herramientas no tienen cabida. Ven este fin de semana y haced las paces. Además, hace tiempo que no nos comunicamos con Linda ni con Mali. A Jamie se le ocurrió que Mali tenía un partido de fútbol fuera de la ciudad, así que no podían ir. Para Mali estaba claro que Jamie estaba haciendo un esfuerzo por ser moral, pero ni Dan ni Linda habían sido francos sobre lo que realmente estaba pasando. En un arrebato de ira, Mali se enfrentó a su padre y le dijo, bueno, es obvio que ni Linda ni Dan han contado a la familia nada que se acerque a la verdadera historia, y a ti te están echando la culpa. Su padre simplemente se encogió de hombros y le aseguró que todo iría bien. 2 semanas después, tras mucha introspección, hablar con Mali y contemplar sus sentimientos, Jamie llegó a la conclusión de que no podía perdonar a Linda por la traición, el dolor que había sentido, la duplicidad y su negativa a aceptar la responsabilidad de haber roto sus votos matrimoniales. También era evidente que ella no había aceptado la responsabilidad por sus acciones hacia su familia, y Dan no era diferente. Dio instrucciones a sus abogados para que entregaran a Linda los papeles del divorcio cuando llegara a la conclusión de que el matrimonio había terminado. En casa, Linda pensó en cómo restablecer el contacto con Jamie y Mali para empezar a reparar su ruptura. Aunque era consciente de que les había hecho daño, intentó convencerse de que había sido sexo inútil y que todo podría volver a la normalidad. Una parte de ella se había prometido que la echarían de menos y volverían, y que cuando lo hicieran, sería la mejor madre y esposa posible. Un coche se detuvo y alguien llamó a la puerta mientras ella planeaba su estrategia para hablar con Jamie. Al asomarse por el cristal, vio a un joven vestido formalmente, con los ojos fijos en ella. Su pregunta, ¿es usted Linda Jacobs?, la hizo preocuparse por Mali o Jamie, así que respondió con un sí, lo soy, ¿va todo bien? El joven le entregó entonces una carpeta manila de 8,5x11 y anunció, señora Jacobs ha sido notificada. Se apresuró a hacerle una foto con el paquete en la mano antes de volver al coche. Linda entró en el salón, se sentó en el sofá y abrió el sobre sin entender nada de lo que le decía. Al sacar los papeles, se dio cuenta de que en la primera página aparecían las palabras petición de divorcio. Se dio cuenta, por primera vez, de que probablemente había sacrificado a su familia y su matrimonio por un sexo horrible, y se le llenaron los ojos de lágrimas al soltar el papeleo. Unos días después de que Linda recibiera los papeles del divorcio, Jamie empezó a recibir llamadas de varios familiares. Los padres de Jamie llamaron para averiguar cómo podía divorciarse de su mujer, llevarse a su hijo e irse de casa por una pequeña discusión. No deberían poner fin a su matrimonio solo porque no se ponen de acuerdo sobre la mejor manera de criar a su hija. Colaboren y resuelvan el asunto. Después, sus padres le llamaron. Jamie, ¿qué estás haciendo? Linda dice que ahora te estás divorciando de ella, que no le hablas y que le estás ocultando a su hija. Dice que estás pasando por un mal momento en tu matrimonio y que te quiere y quiere recuperar a su familia. Jamie, esto no parece propio de ti, parece muy duro para ser solo una serie de discusiones y desacuerdos. Posteriormente fue reprendido por Amanda, que era la mujer de los hermanos de Jamie. Jamie, ¿cómo puedes dejar de hablar con Dan de discusiones por las herramientas? ¿Y cómo se te ocurre divorciarte de Linda por razones tan insignificantes? Necesitas algo de ayuda, Jamie. Quizá algo de terapia. Jimmy fingió no ver nada y su línea de teléfono era que se trataba de un asunto muy privado entre él, Linda y Mali. Si querían entender en serio por qué quería divorciarse y por qué la reconciliación estaba descartada, deberían llamar a Linda de nuevo. Sin embargo, no tuvo éxito. Siguió recibiendo llamadas. Después, siguieron utilizando las mismas líneas al llamar a Mali,
rogándole que volviera a casa para estar con su angustiada madre. Jamie estaba pasando por una gran angustia emocional debido a esto, y Mali podía ver que toda su familia lo estaba viendo como el villano. Dan había ocultado la verdadera historia a todo el mundo y había achacado la culpa de sus problemas con Jamie al extravío de algunas herramientas de este, lo cual era obvio para ella. Linda nunca había admitido su culpabilidad ni había contado toda la verdad a Jamie y Mali, pero Mali se daba cuenta de que estaba intentando convencer a la familia para recuperarla. Era consciente de que Jamie nunca lo haría, dejaría que la traición de Linda manchara todas sus relaciones, y era demasiado íntegro moralmente como para revelar la verdad y la inmundicia que destruiría las relaciones de Linda. Sin embargo, Mali estaba harta. Un día, mientras estaba en la sala de estudio de la escuela, cogió su ordenador y escribió un correo electrónico a toda su familia. La carta decía: a toda la familia que se apresura a culpar a mi papá de todos los problemas entre mi mamá y nosotros, y entre Dan y él. Es muy doloroso enviaros el video adjunto, y sé que os va a impactar y doler a todos, como me dolió a mí cuando entré en esta pesadilla y la grabé. Es extremadamente injusto que Jamie sea castigado por la familia por algo que no hizo. Fue traicionado por su esposa, su hermano y ahora por su familia. Ya he tenido suficiente. Envió una copia a todos los miembros de la familia, incluido su padre, que sabía que se pondría furioso pero se sentía obligado a apoyarlo, así como a Linda y Dan. Les pidió: por favor, vean esto y pregúntense qué harían si estuvieran en la situación de mi padre. ¿Qué harías si yo estuviera en la tuya? ¿Qué harías cuando las dos personas que creías que te querían, que te protegerían y que siempre estarían de tu lado te traicionan de la forma más horrible y siguen mintiendo sobre ello y negándose a aceptar responsabilidades? Después, invitó a todos a ver el video adjunto en privado. Después de eso, podrían discutir cómo Jamie debe responder con mi mamá y el tío Dan. Entonces, resurgiendo su ira y angustia iniciales, pulsó el botón de enviar. Como Linda estaba en el trabajo y había apagado el teléfono, se perdió el correo electrónico personal. De camino al aparcamiento para entrar en su coche al final del día, encendió el teléfono, esperando tener noticias de Jamie tras sus 2 llamadas diarias rogándole perdón, una oportunidad para explicarse y una ocasión para charlar. Por otro lado, se dio cuenta de que sus padres, Amanda y los padres de Jamie habían dejado llamadas perdidas. Antes de nada, escuchó el buzón de voz de Amanda. Tramposa. No solo arruinaste la vida de Jamie con tu sucia aventura con Dan, sino que también arruinasteis mi vida. No quiero volver a hablar contigo y seré el testigo más fuerte de Jamie, si es posible, en el divorcio. Él te trató con respeto y amor e hizo todo pensando en su familia y tú lo echaste por la borda con tu comportamiento de puta barata. Puede que Dan quiera venir y quedarse contigo porque hoy le echan de aquí. Linda tenía la inquietante sospecha de que la familia sabía la verdad, pero no podía precisar si Dan había confesado o no. Linda, ¿cómo pudiste? Me dio tanto asco y repugnancia ver ese video. Y con el hermano de Jamie de todas las personas y en tu cama matrimonial. Y entonces la pobre Mali entra y presencia a su madre y a su tío en una repugnante traición a su marido, a ella misma y a toda la familia. ¿Cómo pudiste? El mensaje de voz de Linda continuaba, y colgó el teléfono después de eso. Tras ponerse al volante, Linda sollozó sobre el volante. El mensaje de Mali apareció en su bandeja de entrada cuando consultó el correo electrónico de su iPhone. Temía que revelara demasiado, así que evitó abrirlo. Sin embargo, insistió en verlo desde la perspectiva de la familia. De nuevo, pudo escuchar claramente a Dan y a ella, y no solo las viles acciones sexuales. Como era de esperar, la ira y la frustración de Mali se hicieron evidentes al gritar: «Tramposa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestra familia? Y tú, tío Dan, te acostaste con la mujer de tu hermano. Os odio a los dos». Se había acabado, Linda se dio cuenta. Jamie nunca volvería a hablar con ella, por mucho que ella rogara a su familia que la ayudara. ¿Y sus pensamientos? Tal vez aún peor que el asunto ilícito en sí eran las nuevas falsedades, la falta de respeto y la negativa a aceptar la responsabilidad por su conducta. Se dio cuenta de que se estaba engañando a sí misma. Era una causa perdida, especialmente con Jamie. Estaba demasiado humillado y dolido para continuar. Entonces cayó en la cuenta, había cortado todos los lazos de afecto e intimidad con su hija. Ya no podía considerarse una madre para ella,
cualquier instrucción o consejo que ofreciera sería visto como hipócrita. Pasó una hora sollozando en el aparcamiento antes de poder coger el coche y volver a casa. Después de esperar 3 semanas, el abogado de Jamie se puso en contacto con ella para informarle de que se había concertado una vista judicial para dentro de 2 semanas debido a que ella no había devuelto la documentación del divorcio que él le había enviado. Debería acudir a un abogado y estar bien preparada, le aconsejó. Tras escuchar la historia de una mujer que había engañado a su cónyuge y se había divorciado, Linda decidió consultar a un abogado. Le contó todo lo que había pasado entre ella y Dan, incluso cómo se había metido en aquel lío. Su marido está siendo bastante generoso en el sentido de que se lo reparte todo al 50%. No parece que esté ocultando dinero o tratando de presionarte de alguna manera al publicar el video. Excepto por una cosa, está pidiendo el 100% de la custodia de su hija. Eso es muy raro que lo conceda un juez. En este momento supongo que iremos al juzgado, rechazaremos esa parte de la demanda de divorcio y lo dejaremos en manos del juez, le dijo la abogada después de revisar el papeleo. Tras 8 semanas sin verse, Mali y Jamie se presentaron por fin en el juzgado. Con aspecto descansado, Mali parecía más mayor y madura de lo que Linda recordaba. Ninguno de los dos la miraba directamente, y cuando ella intentó hablar con ellos en el pasillo antes del juicio, simplemente se dieron la vuelta y se marcharon. «Lo siento mucho, por favor, no me odiéis para siempre», suplicó. «La idea de que me odiéis para siempre me rompe el corazón, aunque sé que no merezco vuestro perdón. Significaría mucho para mí que tuvieras como prioridad cultivar una relación, aunque fuera casual». Entraron en la sala y comenzó la vista. Al llegar a la parte sobre la custodia completa, el juez dudó y estuvo a punto de fallar sobre el acuerdo convencional 50-50. El abogado de Jamie se volvió entonces hacia Mali y se dirigió al juez: «Señoría, aunque es muy poco habitual, dejaré que mi hija suba al estrado y hable con usted brevemente antes de que tome una decisión definitiva sobre mis clientes». El juez dijo que era perfectamente razonable teniendo en cuenta su edad. Mali se acercó al estrado para hablar con el juez, y los 2 abogados que las habían estado representando también se acercaron. «Por favor, señoría», comenzó Mali. «De ninguna manera voy a irme a vivir con mi madre. Ha dañado irreparablemente nuestra relación. La verdad es que huiré del país si le dan algún tipo de custodia. No pasaré la noche en su casa. Echa un vistazo a esta pequeña película e intenta ponerte en mi lugar. Eso es lo que me encontré un día que llegué pronto del colegio. Mi tío, el hermano de mi padre, es el hombre del video. Llevaba así 3 meses y probablemente no habría acabado si no la hubieran detenido». En ese momento, ella procedió a iniciar el video y le dio al juez su teléfono. La expresión y el lenguaje corporal del juez cambiaron mientras observaba el video. Luego le devolvió el teléfono y exigió que todos volvieran a sus asientos. «Concederé al padre el 100% de la custodia según la petición», declaró. «En consecuencia, no solicitaré que la madre pague la pensión alimenticia debido a los ingresos del padre, y tampoco lo hará el padre. Sin embargo, en materia de custodia, decidiré que la madre tiene derecho a una visita semanal de 2 horas con su hija. El padre correrá con los gastos de los 6 primeros meses de sesiones de terapia. Aunque no se requiere su presencia, se le hace una invitación». El juez se levanta de su asiento y se dirige a su despacho tras dar por terminada la vista. El objetivo del asesoramiento es determinar si la madre y la hija pueden establecer una relación que les beneficie en el futuro. Al decretar la custodia del 100% para Jamie, Linda se arrodilló y sollozó. Había un resquicio de esperanza de que, con la ayuda de un consejero, pudiera iniciar una relación con su hija y quizá con Jamie. Era lo único que le quedaba por vivir y quería asegurarse de que su hija supiera cuánto la quería. Lamentaba sus acciones, que habían hecho daño a Mali, a Jamie y a toda la familia, pero también lamentaba haber arruinado su propia vida. Nadie era inmune al dolor, y tal vez el peor dolor y daño que la aventura de Linda había causado era el suyo propio. Conclusión, actualizada después de 1 año. Durante sus sesiones de terapia, Linda logró comprender mejor las posibles motivaciones de sus actos y sintió que Mali comprendía mejor las mismas gracias a los esfuerzos de la consejera. Esto no significaba que Mali pudiera perdonar o explicar por completo las acciones de su madre, pero podía ver que Linda estaba sufriendo tanto o más que Jamie y ella misma. A pesar de todo lo ocurrido, Mali seguía queriendo a su madre.
En ocasiones, Mali pasaba el fin de semana en su apartamento, pasando tiempo con ella. Linda había aprendido a tratar a Mali como a una adulta, a respetar sus decisiones y a no criticarla. Ambas estaban seguras de que serían amigas en su futura vida en común. Linda se disculpaba hasta que Mali le dijo que lo dejara estar, que lo dejara en el pasado y que no volviera a sacar el tema. Linda le sonsacaba información sobre Jamie lo mejor que podía, como su aspecto, si tenía pareja y si parecía feliz. Mali se daba cuenta de que Linda seguía queriendo profundamente a Jamie, pero también sabía que Jamie nunca volvería a confiar en ella ni a quererla. Como resultado, Mali nunca animó a su madre a pensar en Jamie, sino más bien a empezar a salir con alguien y buscar un nuevo comienzo. Jamie faltaba constantemente a las sesiones de terapia, pero pudo arreglar las cosas con sus padres y establecer un fuerte vínculo con Amanda y sus hijos. Amanda había roto el contacto con Dan y estaba empezando de nuevo, pero Jamie se mantenía firme en su negativa a reconciliarse con él. Jamie llevaba más de un año sin hablar con Dan y estaba contento con su decisión de cortar lazos con él. En el último año, Jamie se había centrado en su relación con Mali, había dado prioridad al trabajo y había evitado las citas y las salidas con amigos. Mali le había estado insistiendo para que volviera a salir con alguien y creía que las cosas mejorarían si él. Al reflexionar sobre sus actos, Linda no pudo evitar sentirse culpable y avergonzada. La aventura de 10 semanas había sido emocionante en su momento, pero había tenido consecuencias devastadoras para las personas que le importaban. Intentó sobrellevar sus sentimientos de culpa y depresión mejorando las relaciones con su madre, su hija, sus amigos y sus compañeros de trabajo. Sin embargo, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma y que sus actos tenían consecuencias. Cediendo a un fugaz deseo de sexo prohibido, tuvo la insensatez de ignorar esas consecuencias. Había arruinado la mejor vida que podría haber tenido para sí misma al obligar a su hija a enfrentarse a las duras realidades de la edad adulta mucho antes de lo que hubiera deseado. Además, había arruinado el amor, la confianza, la asociación y la alegría de su familia, y estaba segura de que nunca volvería a tenerlos.